el Señor ponía algo en mi corazón y meditando en eso, le doy gracias al Señor por su fidelidad, porque el Señor ha ido confirmando de diferentes maneras estas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, y por lo menos quisiera dar como unas tocaditas, digamos, a los bordes de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, para poder adelantar con ayuda del Señor en la medida que el Señor nos vaya permitiendo y nos vaya permitiendo juntos como iglesia. Pero antes de ir al pasaje en sí, quisiera que leyéramos otros pasajes que nos van a ayudar como una base para lo que quisiera leer, para lo que es la carga del Señor. Le pido al Señor que me ayude a poder transmitir fielmente lo que el Señor quiere pasar a su iglesia. Entonces les pido, hermanos, que me acompañen primeramente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos allí al libro de los Efesios, en el capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ustedes saben que esta carta del apóstol Pablo a los Efesios nos habla cosas muy profundas, cosas de un nivel de madurez espiritual. Nos habla de las cosas eternas de Dios, de los propósitos, del propósito eterno de Dios que Él ha hecho en Cristo Jesús. Y por medio de esta epístola, el Señor por su Espíritu nos quiere introducir en esa realidad espiritual del propósito eterno de Dios, de la realización de la obra de Dios. Hay una obra de Dios que es de eternidad a eternidad, y Dios la ha ido desarrollando a través de los siglos y se ha ido revelando a través de los siglos. Inclusive su obra de creación sirve como una base, como un apoyo donde Él se pueda revelar. Inclusive el Señor dice que las cosas invisibles, eternas, su eterno poder y su deidad se revelan a través de las cosas creadas. No que las cosas creadas sean Dios mismo, no somos panteístas, somos cristianos, amén. Somos creyentes en un solo Dios verdadero, Dios y Padre, que tiene un Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que tiene un Espíritu, que es la persona del Espíritu Santo, a través de la cual se nos comunica todo aquello que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Nosotros somos cristianos bíblicos, creemos en un solo Dios verdadero, amén, que es trino a la vez y que se revela al mundo a través del Evangelio del Señor Jesucristo, para que las naciones sean salvas y vengan a postrarse a los pies del Señor, y el Señor pueda obtener su propósito, su sentido, que es tener una casa en la tierra y en el universo, donde Él pueda morar plenamente. Entonces Pablo vio esto claramente y nos habla de estas cosas aquí en la carta a los Efesios. Nos habla del eterno propósito de Dios y de todo lo que Él nos ha concedido para poder lograr este propósito eterno. En Dios ya está consumado todas las cosas. Dios en Cristo consumó todas las cosas. Pero ahora el Señor nos muestra cómo Él, por su Espíritu y por la palabra de su Espíritu, Él está realizando, está adelantando este plan, este propósito eterno de Dios, esta economía. Como nos leía nuestro hermano allí, esta es la ley de la casa, y en Ezequiel, esa palabra economía significa eso, la ley de la casa, que es, en el griego es una palabra, que es la palabra oikonomía. De oiko viene de casa, se puede traducir casa, oiko, y nomos de norma, o la ley de la casa. Dios siempre ha estado interesado en tener una casa para sí, como dice ese cántico, no me chites, dice: yo nací para hacer una casa para Dios, una morada para Dios, y eso es lo que Dios está consiguiendo con su pueblo. Entonces nosotros debemos estar detrás del Señor, viendo al Señor, siguiendo tras los pasos del Señor, cómo es que Él va consiguiendo la edificación de su casa, cómo es que Él lo ha hecho, cómo es que lo está haciendo y cómo es que Él lo va a consumar, porque en Cristo ya está consumado. Por eso dije cómo Él lo ha hecho, pero lo que Él logró, lo que el Padre logró en Cristo, lo que Cristo logró en su vida, entonces Él lo está aplicando ahora a su iglesia por su Espíritu Santo, para ser edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo. Ahí en el español, en muchas traducciones dice y un sacerdocio santo, pero en el griego dice somos edificados primeramente como una casa para Dios, para después ahí sí poder ejercer el sacerdocio. No nos podemos pasar esos pasos, porque si nos quedamos en el sacerdocio nos quedamos de una manera como muy individualista, ¿sí? Pero el sacerdocio está para ministrar en la casa de Dios, y todos los hijos y las hijas de Dios somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios omnipotente. Amén. Somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor, que cada uno debe ser fiel al propio Señor. Amén. En la medida que el Señor vaya operando en cada uno de nosotros, Él nos va capacitando para poder andar en sus pasos, para poder ser colaboradores de Dios en la edificación de su casa, de su morada. Pero todo esto proviene del Señor, entonces requiere que nosotros estemos a los pies realmente del Señor. Que el Señor pueda operar en nuestra vida, pueda quebrantar nuestro corazón, nuestra vida, y realmente darle lugar al Señor para que Él de una manera verdadera, espiritual, pueda operar en nuestros corazones de una manera real. Amén, amados. Entonces debemos estar atentos al Señor, y así, unánimes a una sola voz, vamos a poder glorificar a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que Él va operando su obra en nosotros a través de su palabra, por su Espíritu Santo. Ahí Él va consiguiendo lo que Él quiere en nuestra vida individual y corporativa. Y nuestra vida individual, el trabajo que el Señor va haciendo en nuestra vida individual, va a servir para ese encaje de las piedras que somos en la única casa de Dios, en el único santuario de Dios, donde Él se propuso poner su morada, habitar en medio de ella y ser como un muro de fuego alrededor de su casa. Entonces el Señor promete dos cosas: ser el muro y la misma habitación. Él es nuestra habitación, así como nosotros habitamos en Él, Él habita en nosotros, y debemos permanecer en esa habitación espiritual. Qué lindo que Dios ha llamado a unos miserables pecadores, nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha librado y nos ha trasladado a su reino para hacernos su habitación. Eso es una gloria muy grande. Ahí se demuestra el carácter de Dios, que Él no escogió lo mejor sino lo peor, pero para avergonzar al Satanás, avergonzar a lo que se cree fuerte en sí mismo, escogió a lo débil. Gloria al Señor. Amén. Por eso nos gloriamos en nuestras debilidades, para que allí se manifieste el poder de Dios, darle lugar al Señor, para que Él tenga el lugar. Amén. Para que Él tenga la preeminencia, porque el Padre ha querido que en su Hijo habite toda preeminencia. Y la preeminencia de Cristo primeramente se va desarrollando, se va logrando en su casa, primero en el corazón del Padre. En el Padre la preeminencia está en el Hijo, no en otra cosa diferente. Amén, aunque el Señor no es una cosa, es su Hijo, es la persona eterna del Verbo de Dios. Pero digamos, por el lenguaje decimos así, ¿no? Y Él está consiguiendo que el Hijo de Dios tenga la preeminencia, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, gracias al Señor, porque estamos seguros en las manos de nuestro Padre. Estamos seguros en las manos de su Hijo. Y estamos seguros en las manos del Espíritu Santo. Esa es nuestra seguridad. Él es nuestra morada. Por cuanto me has puesto por tu habitación, dice el Señor. Amén. Ahí el Señor promete unas cosas y le ponemos a Él como nuestra habitación. Que podamos habitar en Dios por medio de la fe. Ya el Padre nos puso en Cristo, y por el Espíritu el Padre y el Hijo están en nosotros y nosotros en Él. Entonces Él es nuestra habitación. Así como nosotros somos la habitación, es un matrimonio, una sola carne, pero es un misterio. Y Pablo decía que este misterio se refería primeramente a Cristo y la iglesia, en esa unión mística, espiritual, esa unión en espíritu, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una morada mutua, el Señor en nosotros y nosotros en Él, en esa relación de amor por su Espíritu Santo. Ahí el Señor está consiguiendo esa perfecta morada en su iglesia. Entonces aquí Pablo trata de la causa de Dios en la epístola a los Efesios. Y 3 veces el apóstol Pablo dice: por esta
causa. Aquí se nos revela cuál era la causa del apóstol Pablo. Él hacía muchas cosas y ahí el Señor nos empieza a revelar, nos empieza a abrir los ojos acerca de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, porque lo había recibido del propio Señor, aunque muchos lo menospreciaran, aunque muchos lo trataran como una peste, pero el apóstol Pablo había sido llamado y designado por Dios para una tarea que era la edificación del cuerpo de Cristo. Y él iba adelante con los que entendían la causa del Señor. Amén. Que somos un solo cuerpo y somos siendo edificados como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin arruga por causa de la obra que Cristo ya alcanzó. Amén. A favor nuestro. Entonces aquí Pablo empieza a desarrollar esa causa y bueno, lo dice 3 veces, pero hoy voy a leer una porción para luego ir al Antiguo Testamento y poder desarrollar algunas cosas que debemos recordar y debemos atender en esta hora. Amén. Atender en esta hora. Dice capítulo 3 a los Efesios. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo acerca de él: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira la posición del apóstol Pablo. Pablo no se ponía en una posición de grandeza él mismo, porque qué lástima, el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y esto no era una posición solamente externa, teatral, sino vemos que ese era el caminar del apóstol Pablo. Él decía esto: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Mira qué precioso. Y vamos a ponerle atención a esta palabra dada, porque hoy vamos a hacer énfasis en esta palabrita dada. O sea, el apóstol Pablo recibió esta gracia que es el don inmerecido de Dios. ¿Sí? Aquí Pablo no estaba confiando en otras cosas, sino en que el propio Señor lo había llamado camino a Damasco, lo había derribado en el camino, y él estaba contrario a Dios, estaba luchando contra Dios pensando que servía a Dios, pero ahí el Señor lo separó y hizo un trabajo con Pablo, y después hasta el día de hoy estamos viendo los frutos del trabajo, de la comisión y del trabajo del apóstol Pablo. Hasta el día de hoy estamos leyendo al apóstol Pablo y el fruto del Espíritu Santo en la obra del apóstol Pablo. Entonces, bueno, dice: me fue dada esta gracia de ¿qué? De anunciar. Hay que anunciar. El enemigo quisiera que no anunciáramos, quisiera inmovilizarnos, paralizarnos con muchas cosas, pero no, amados. Si realmente estamos de la mano del Señor, con el Señor, no podemos ser paralizados ni inmovilizados, sino hay que continuar anunciando. Claro, no anunciándonos a nosotros mismos, no anunciando nuestras ideas, nuestros caprichos, nuestras propias intenciones, sino anunciando esto que vamos a leer. ¿Qué anunciaba el apóstol Pablo? Entre los gentiles, el evangelio. Hoy eso ya es muy rico, porque la misma palabra evangelio es muy rico. Significa las buenas nuevas. Es el aliento de Dios para los hombres que estaban condenados en sus pecados, ¿sí? Y que la propia condición del hombre es muy frágil, pero las buenas nuevas vienen para sostener al hombre, para capacitar al hombre para Dios, para servir a Dios, para caminar con Dios y de la mano de Dios colaborar con Dios en esta única causa de Dios que Pablo recibió y que ahora nos es transmitida, la causa del Señor. Muchos hablan de muchas causas, ¿sí? Causas, pero todas rebeldes contra Dios. Pero esta es la causa que Pablo recibió de Dios mismo por el Espíritu Santo en revelación y que ahora nosotros estamos leyendo y que debemos tomar y encauzarnos, que el río del Espíritu nos encauce en el cauce de Dios, hacia la causa del Señor. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Pero es el evangelio, podría quedarnos más ahí, pero dice el evangelio de las inescrutables. O sea que uno puede escrutar, escudriñar y buscar y sigue más y sigue saliendo más riqueza. Hermanos, porque es que esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la eternidad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermano, no nos va a bastar la eternidad para seguir disfrutando estas cosas. Que Dios mismo, perdónenme de nuevo la palabra cosas, ¿verdad?
Pero el apóstol Pablo también usa eso, ¿no? Las cosas que Dios nos ha concedido, nos ha dado, se han de entender por el Espíritu de Dios. Amén. Porque, hermanos, hay que saber que el Señor nos ha concedido muchas riquezas. Y el diablo se opone a que la iglesia disfrute de las cosas que Dios nos ha concedido. Porque el Señor Jesús fue claro. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el diablo vino para robar, para meter en la mente prejuicios contra Dios. Y de ahí en adelante, contra el pueblo de Dios. Y nosotros debemos estar atentos para no caer en esa trampita, en esa trampa del veneno de Satanás. Porque Satanás, ¿cómo fue que le dijo al hombre? Con que Dios os ha dicho. Ah, ese Dios, ¿quién es? Ese Dios que está diciendo. Esa es la guerra de Satanás. Siempre con que, siempre poniendo en duda la palabra y la obra de Dios. ¿Sí? Siempre poniendo en duda lo que Dios está avanzando en su pueblo. Siempre poniendo en duda las riquezas que Dios ha dado para su pueblo. Y presentando a Dios como un mezquino, y no es así. Hemos visto por la revelación y en la historia cuál es la realidad. Amén. Y también lo que Dios va alcanzando en sus hijos, que también hay que maravillarnos y honrar lo que el Señor va haciendo en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Satanás lo que quiere es desvirtuar y paralizar, ¿sí? Quiere robar, matar y destruir lo que Dios está haciendo. Amén. Pero nosotros debemos estar atentos porque es una batalla. Amén. Es una lucha, pero esa batalla se pelea en base a lo que Dios nos ha concedido. Amén. Debemos estar alerta, vigilantes como iglesia. Vigilantes. Amén. Para que el enemigo no se venga a robar lo que Dios nos ha dado y lo que nos quiere seguir dando. Amén. Lo que provenga de Dios. Lo que no provenga del Señor, qué pena, a un ladito. Amén. Lo nuestro propio que no provenga del Señor, que no sea del Señor, a un ladito. Y aún para eso ya hay provisión, ya está hecho si nosotros vemos la obra del Señor. Amén. Entonces mira, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En eso se ocupaba el apóstol Pablo, anunciando, le fue dada esta gracia. No fue algo que él se inventó de su propio corazón, sino que Dios le encomendó y le dio la gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y de eso quiero introducir un poquito hoy con ayuda del Señor. Dice, y de aclarar, no se acaba ahí el trabajo del apóstol. Uno diría, oye, pero anunciar las inescrutables riquezas de Cristo en el Evangelio. Y no se acaba ahí, no se acaba. Hay más, hermanos. Hay más para la iglesia de parte de Dios. Más y más para la iglesia. Dice, y de aclarar. Esta palabra aclarar es la palabra como sacar a la luz. Algo que estaba escondido y sacarlo a la luz. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio, el Señor nos va dando luz. Así no ocurrió cuando estábamos antes. Vamos a separar un poquito acá y vamos a Corintios. Allí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 6, nos habla de esto, de aclarar o sacar a luz, o dar luz, o alumbrar. Porque dice que lámpara a nuestros pies es tu palabra, o sea que la palabra nos alumbra. Amén. Que tu palabra nos alumbre, Señor. Que sea la palabra anunciada en el Espíritu de Cristo, ella nos alumbra. Y mira, en el capítulo 4, segundo a los Corintios 4, 6. Bueno, en el verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, eso viene de Dios, esto viene del Señor, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es decir, que el apóstol Pablo está viendo en Revelación Génesis 1, que aunque Génesis 1 es historia, pero contiene también revelación de la obra del Señor, la obra espiritual actual que está haciendo el Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció
resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación. De nuevo aquí, dar a luz, fotizón, de donde viene foto, luz, ¿sí? Aquí, sacar a la luz, dar luz, abrirnos los ojos y dar luz. Dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Y cómo es el conocimiento de la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Por eso Pablo nos estaba predicando a sí mismo, sino toda la vida predicaba la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Claro, a veces tuvo que defender su ministerio porque estaban destruyendo la iglesia, atacando, pero vemos que esa no es en la mayoría de las cartas. Tuvo que hacerlo, tuvo su lugar cuando se estaban introduciendo falsos apóstoles, cuando se estaban introduciendo personas que se querían rebajar a Pablo para ponerse ellos, así como Satanás, rebajar a Dios para ponerse él. Entonces, ojo, hermanos, nosotros estamos a la planta, a los pies del Señor como María. Amén. Y ahí juntos con el Señor vamos a ser glorificados en su venida. Amén. Nosotros ocupémonos de tomarnos del Señor. Tomémonos del Señor, amados. Esta es nuestra única seguridad. Amén. Entonces eso era para ilustrar cómo el Señor ilumina, abre los ojos, pero así como es para la conversión, también es para la edificación. Amén. Así como es para la regeneración, luego para el proceso de renovación y de transformación. Amén. Y aún el de glorificación, cuando le veamos a Él en su esplendor, ahí vamos a ser transformados. En la medida que vamos viendo más su luz, vamos siendo más transformados a la imagen del Señor. Así como a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la medida que se va aclarando las cosas, vamos viendo las cosas, valga la redundancia, con más claridad. Usted ve en la noche, a veces a mí me ocurre esto, llego a una ciudad que conozco y en la noche como que me pierdo a veces, como pareciera que no fueran las mismas calles. Sí, porque no hay luz, pero cuando llega el día, y en la medida que va aumentando la luz del día hasta el mediodía, ahí vamos viendo más claramente las cosas. Así también la obra del Señor es un proceso de iluminación, de revelación, de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para ver, conocer y saber lo que Dios nos ha concedido. Y en esa medida el Espíritu puede operar en nosotros, porque la edificación de la casa de Dios consiste en revelar las cosas que Dios nos ha concedido y transmitirlas por su Espíritu y aplicarlas por su Espíritu en nuestra vida. Es formar a Cristo en nosotros. Amén. Y ahorita vamos a ver un poco cómo es que Dios opera en parte. No vamos a poder ver todo hoy, pero por lo menos lo que el Señor ha puesto como carga para hoy, por lo menos en mí, en este día. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la economía. Esta palabra dispensación, que es traducida administración, ¿sí? Que ha sido traducida comisión, que ha sido traducida edificación. Todas esas, y dispensación trata de la economía de Dios, que Él está dispensándose a sí mismo como las riquezas, como las propias riquezas para ser administradas en su pueblo por su Espíritu Santo. Esa es la comisión que recibe la iglesia para ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y para presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Pero primero, el proceso es de ser edificados como casa. Amén. El Señor nos está edificando como casa para ahí poder entonces que el Señor se mueva en medio de su casa con toda amplitud. Amén. Con toda amplitud. Como decía nuestro hermano Gino, con la pijama. Amén. Que no se tenga que poner ese smoking apretado como sin confianza. La persona llega con ese smoking apretadísimo. No, que Él se sienta en su casa con la pijama. Se sienta libre, ¿verdad? En su casa. Amén. No apretado, no tensionado. No, sino libre. Amén. Que el Señor se pueda mover con libertad en su casa. Entonces dice, y de aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. De Dios que creó todas las cosas está revelando su misterio, que es la economía del misterio. Amén. Entonces quiero que me acompañen también ahora al Antiguo Testamento, porque viendo que Pablo fue la primera frase que dice, le fue dada la gracia de ¿qué? De anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, por favor, hermanos, acompáñenme también al libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Donde nos va a ir introduciendo en estas riquezas inescrutables de Cristo, que nos habla de unas figuras que nos hablan de la realidad, de la posesión de la tierra adquirida por Dios. Dios en Cristo adquirió muchos tesoros para ahora ser administrados a la iglesia. Amén. Y esos son los que nosotros debemos ver, tomar, poseer y administrar también con ayuda del Señor. Esto nos habla de Cristo, de su obra y de lo que su Espíritu ahora está administrando a su iglesia, y por medio de la predicación del Evangelio, entonces va siendo administrado a la casa de Dios, porque esto es para la casa. Amén. Amén. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Que hay una palabra clave, es poseer. Poseáis. Sigue diciendo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Mira qué hermoso, hermanos. Señor dice que se acuerden de todo, por todo el camino donde los ha traído, ¿quién? Jehová tu Dios. O sea, que el que los ha traído hasta este momento ha sido Yahvé Elohim. Ha sido Dios mismo el que ha traído a su pueblo hasta ese lugar para que posean la tierra. Aquello que han recibido, aquellas instrucciones, aquellas cosas que les ha dado, ahora ellos lo posean. Vayan poseyendo metro por metro, centímetro por centímetro, viña por viña, lago por lago, arroyo por arroyo. Amén. Montaña por montaña, árbol por árbol de la Canaán, de la tierra prometida, que nos habla de Cristo mismo. Entonces dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte. Pero ¿será que esa aflicción Dios lo hace porque quiere hacer sufrir o ver sufrir a su pueblo? No, es porque el Señor conoce la naturaleza humana caída, ¿no? Dios no la creó caída, pero sí conoce y quiere ayudarnos. Y dice: para probarte. O sea, el propósito de Dios es probarnos, para que podamos, con ayuda del Señor, salir aprobados en su venida y poder juzgar con Dios todas las cosas en su venida. Y para eso Dios nos está probando, a veces en cosas que ni nos damos cuenta, para que Cristo sea el que lo llene todo, para que realmente en la medida que Cristo se va formando en nosotros, ahí vamos juzgando todas las cosas, porque todas las cosas fueron juzgadas en Cristo Jesús. Dios en Cristo juzgó todas las cosas. Cristo mismo en su carne juzgó, en su propia carne juzgó todas las cosas. En la medida que vamos aprendiendo, vamos recibiendo estas riquezas del Señor, ahí va dando lugar para que juzguemos también todas las cosas. Amén. No en un sentido de juicio negativo, estar mirando y señalando a todo el mundo, en el sentido que en nuestra propia vida el enemigo vaya siendo juzgado. Amén. No estoy hablando en el sentido de mirar a otro y juzgarlo, no, sino que en mi vida vaya siendo efectivo aquello que Cristo ha conseguido a favor de su iglesia. Y eso es un don, por eso dije que es un dado. Y a veces el enemigo nos enreda con otras cosas, otros verbos diferentes, pero el verbo primario de Dios en el cual Él trabaja en su iglesia es el verbo dar, de su parte para nosotros recibir. Dice entonces, para probarte, ¿para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Ay, es que no conocemos nuestro corazón, ¿no? Pero el Señor va probándonos para que nosotros mismos vayamos sabiendo lo que hay y podamos entregar las cosas al Señor. Amén. En esa medida nos vamos postrando a los pies del Señor. Gloria al Señor. Si habías de guardar o no sus mandamientos, dice, y te afligió,
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ahí está la mano del Señor, para que el pueblo del Señor no encontrara nada más allá que al propio Señor y su sustento. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mira, de aquí es donde se toma el Señor Jesús, ¿sí? Cuando fue probado, para ver lo que había en el corazón. El Padre permitió que fuera probado en todas las cosas, y Él salió vencedor sobre todas las cosas. Y como Él es vencedor, Él es nuestra provisión para nuestra victoria. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira, aquí empieza a evidenciar que el Señor estuvo con ellos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años en el desierto, y no se le hinchó nunca el pie. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Que Dios al que ama disciplina, ¿no? No es un castigo de cualquier manera, sino un castigo amoroso. Dice, guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Que el temor del Señor es la sabiduría. Amén. Entonces el Señor nos enseña a temer, porque ellos en los 40 años hablaban mucho, no tenían temor de Dios y hablaban en contra de Dios, hablaron en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de todo el mundo, sí, pero el Señor no está con el que es de lengua suelta. Entonces el Señor va teniendo temor, y vemos que Moisés, el Señor como trabajó con Moisés y se limitaba a hablar porque solo lo que Dios le iba dando. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce. Hermanos, esto es clave. ¿Quién nos introduce? Jehová tu Dios. Hermanos, esta es la clave. Jehová tu Dios. Dios nos introduce. Amén. El Señor mismo, si estamos en sus manos, amados, Él nos introduce. Entonces, en un sentido, ya está en nosotros todas las riquezas de Cristo. Pero en otro sentido, eso va siendo aplicado a todo nuestro ser. Eso se va formando en nosotros. En la medida que vamos tomando de aquello que el Señor nos ha dado, esas riquezas inescrutables, en esa medida el Señor se va formando y va realizando su propósito en nosotros. Si vemos eso como Dios nos ha dado y Él nos introduce. Esa es la seguridad del pueblo del Señor. Amén. Ir tras los pasos del Señor, tomados de ahí del manto del Señor, Él nos va introduciendo a sus filas, a las suyas. Porque Satanás tiene otras que van a ser avergonzadas. Ya fueron avergonzadas en la cruz del Calvario, porque el Señor avergonzó en la cruz del Calvario todo principado de autoridad. Sí, avergonzó. Pero ahora el Señor también a través de su pueblo está avergonzando al maligno. Por eso el maligno se enoja, ¿sí? Se enoja. Es por eso, porque tiembla. Porque tiembla. Entonces hace lo imposible, como Él conoce nuestra naturaleza y que a veces nos quiere paralizar y eso, pero no, hay que mirar al Señor. Amén. Mirar al Señor y seguir juntos como cuerpo de Cristo a la causa del Señor, al propio Señor. Amén, amados. Dice entonces, porque Jehová tu Dios te introduce. Aleluya, vuelvo a repetirlo, hermano, me alegra. Cuando lo leía, el Señor me daba esa alegría en el Espíritu que Él nos introduce. Amén. Si nos montamos en sus hombros, ahí Él nos introduce. Él lucha por nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. No sois vosotros, dice Jehová, sino es el Señor el que pelea la batalla. De nosotros que nosotros vamos agarraditos ahí, escondidos tras nuestro escudo, y vamos avanzando con Él. Amén. Tu Dios te introduce en la buena tierra. Aleluya. Y esta buena tierra es figura de Cristo. Es figura de Cristo. Tierra de arroyos. Aquí empieza a hablarnos muchas cosas que nos hablan de esas inescrutables riquezas, que son varias riquezas. En esta porción nos habla de algunas, pero hoy solamente estamos dando como una estocada, digamos, en los bordes. Tierra de arroyos. Aleluya. Los arroyos del Espíritu del Señor, que vivifican y hacen florecer. Amén. La tierra, a la iglesia. Porque la tierra, como Cristo está en la iglesia, la tierra también es la iglesia. Amén. La buena tierra, un buen corazón. Amén. No un corazón duro, no un corazón disipado.
sino un corazón donde hay buena tierra, donde recibe la palabra del Señor. Dice, de aguas, aleluya, de fuentes, todo empieza por ahí. Mira que el Señor empieza a hablar de las aguas, porque inclusive dice el apóstol Pedro que este universo, esta tierra proviene del agua. ¿Y sabes cuál es el elemento que más hay en el universo? De forma primaria, digamos elemental, el hidrógeno. El hidrógeno. Y el H2O es la fórmula del agua, pero en su forma primaria está en forma de hidrógeno, digamos, primario. ¿Sí? Y así el Señor empieza a florecer en medio del desierto, con sus arroyos, con sus fuentes y con sus ríos, empieza a vivificar. Y eso es lo que quiere tapar Satanás, que nosotros debemos estar atentos para no dejarnos tapar. Así como le querían tapar a Isaac los pozos, que nos habla de la provisión, lo que él había heredado de Abraham, su padre, ¿sí? Así como figura de que Cristo recibió todo del Padre, pero Cristo por su Espíritu lo pasa a la iglesia. Entonces Satanás quiere tapar los pozos de la alegría, ¿sí? De la iglesia, de ese disfrute de las riquezas de la iglesia. Viene con un espíritu duro, autoritario, duro, moviendo, tapando, regañando. Pero no, el Señor viene a fructificar y a vivificar su iglesia. Amén. Satanás está para acusar a Josué, pero el Señor está para defender a Josué. Amén. Y le quita esas vestiduras viles para vestirlo de gala, que esas son las vestiduras de Cristo, que ya son una provisión de parte del Señor. Ahora nosotros debemos vestirlas por la fe, y cuando tenemos fe, el Espíritu entonces nos envuelve en esas vestiduras. Amén. En las de Cristo. Nos despojamos de lo nuestro. Hay que despojarnos, porque eso ya lo hizo Cristo, ¿sí? Ahora lo que hacemos es sacudirnos y despojarnos de eso, de esos harapos viejos, ¿sí? Pero para vestirnos de Cristo. Él nos viste, pero nosotros nos vestimos en Él. Amén. De gloria al Señor. Dice, de fuentes y de manantiales. Ay, qué linda como esa canción que dice que en el desierto, ¿sí?, abriré yo ríos y manantiales. Y en el sequedal. Gracias, Marlencita, que me recuerdas ahí. Así hace el Señor, hermanos. Dice que brotan en vegas y montes. Y mira, ahora viene, como viene el agua que brota para vivificar, para humectar, entonces ahí empieza a producir la tierra, que empieza a producir trigo. ¡Aleluya! Trigo que nos habla de Cristo mismo. Aquí solamente voy a mencionar cada elemento. Que la tierra, trigo, el grano de trigo que cayó a tierra para dar mucho fruto. En virtud de su muerte, de que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Es en virtud a Él. Y cebada, que nos habla ahora de la resurrección, porque como trigo cayó, pero como cebada fue levantado. Ustedes se acuerdan que los sacerdotes tomaban un racimo de cebada y lo levantaba, ¿sí?, en las primicias, que es figura de la resurrección y ascensión de Cristo, de la cebada. Por eso habla del trigo y luego de la cebada. Y por eso del agua habla primero de arroyos, de aguas, después de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Eso tiene mucho significado, porque brota a través de la iglesia, porque sobre la roca que es Cristo, la iglesia está siendo edificada con piedras vivas, y los montes, ¿sí?, del Señor. Los del enemigo tienen que ser quitados en el nombre del Señor. Todo monte que se levante en contra. Así como en los tiempos de la restauración con Zorobabel, dice que todo monte sería allanado, pero el reino del Señor sería edificado. Todos los montes del reino, de los reinos de este siglo, van a ser avergonzados cuando venga el Señor en su segunda venida, como una piedra no cortada con mano. Cada los pies de la estatua van a ser desmenuzados para que esa piedra llene la tierra como un gran monte. Así toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Como las aguas cubren el mar, de esa roca va a crecer ese monte, esos montes que van a llenar la tierra en el reino del Señor. Entonces dice, pero eso el Señor lo hace con su iglesia, porque el Señor reina en su iglesia. Dios el Padre reina en Cristo, siempre ha reinado y reinará de eternidad a eternidad en Cristo, pero Cristo por su iglesia reinan en la iglesia. Dice entonces, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Todo eso nos habla de Cristo, ¿no? De la vid, la higuera, el granado.
tierra de olivos, de aceite y de miel. Aleluya, qué lindo. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. O sea, en Cristo, porque Él dice que Él no da el Espíritu con medida. Pero el que tenga un buen corazón, el Señor empieza a fluir como un río de agua viva. Y eso se va notando. Aunque el diablo quiera tapar los pozos de Isaac, pero el Señor va destapando otros pozos. Amén. No hay que dejarse frustrar por el enemigo, porque el enemigo ya fue más bien frustrado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fue vencido. Y no debemos dejarnos, amén. Aún en medio de la batalla, de la prueba, de las luchas, de las cosas, debemos volvernos al Señor y que Él brote. Y gracias al Señor porque el Señor nos habla, amén. Nos habla. El enemigo viene a atormentar, pero el Señor no estará ahí en esas acusaciones del maligno. ¿Sí? Todo el que conspira, porque Satanás es un conspirador y usa aún la carne, la imprudencia humana para conspirar, pero el que contra la iglesia y sus hijos conspirare, lo hará sin él. Amén. Delicado. Entonces seguimos. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Aleluya. Hermanos, vamos tomando por la fe. En Cristo no nos falta nada. Ya que eso va siendo aplicado, va siendo evidenciado en nuestra vida, en la medida que vamos ejerciendo la fe. Amén. En Él lo vamos tomando y eso va siendo evidenciado. Va brillando a través de su iglesia. Amén. Así como el Señor es el resplandor de la gloria divina, así en la medida que va siendo formado en la iglesia, así empieza a brillar Cristo a través de la iglesia. Amén. Aún en el martirio, hermanos, va a brillar Cristo en la iglesia, a los que el Señor tenga preparados para el martirio. Amén. Uno no sabe, pero aún ahí va a brillar el Señor. Y tomémonos solo del Señor. Amén. No estamos como Pedro, Señor, daré mi vida. No, ay, Señor, no libre. Pero el Señor rogó por Pedro, ¿para qué? ¿Será que rogó Pedro, yo voy a rogar para que tú seas fuerte más en ti mismo, para que sea su justicia propia aumentada? No, para que tu fe no falte. Y vea que Judas Iscariote hasta se arrepintió. O sea, dijo, he entregado sangre inocente. Pero hay muchos arrepentidos que están en el infierno. Porque el arrepentimiento no es la base para entrar en la salvación ni en la posesión, sino es la fe. En cambio, Pedro lloró con lágrimas amargamente, pero él creyó. Porque el Señor Jesús conocía el corazón de Pedro y dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. No estoy excluyendo el arrepentimiento, pero el arrepentimiento debe ir acompañado de la fe. Amén. Sin fe no hay posesión, sin fe no hay avance en la posesión de la tierra adquirida. Y eso es lo que quiere robar el enemigo y trasladarnos a nuestra justicia propia y sacarnos de la fe. ¿Sí? Pero el Señor nos quiere más bien aumentar nuestra fe y por eso le intercede como sumo sacerdote. Amén. Cuando hay fe hay un brillo, como no sé cómo explicarlo, hermanos, pero es algo espiritual que lo hemos experimentado, como que se abre ese canal del Espíritu Santo. Amén. Para fluir desde nuestro interior y hay luz, hay brillo. Amén. Ahí, pero cuando hay a veces inclusive disfraces, a veces hasta religiosos, como que hay oscuridad, como que uno no se puede mover, está con el smoking, pero la fe hace que podamos andar en la pijama de Dios. Amén. Que el Señor se mueva en su libre, cómodo. Amén. Ese espíritu de compañerismo, de alegría, de amistad, porque el Señor es así. Amén. No alejarnos ni del Señor ni del cuerpo de Cristo en el Señor, en el Señor. Amén. Te dé gloria al Señor. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, aleluya, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, aleluya. ¿Y sabes por qué dice que las piedras? Voy a adelantar un poquito, para si el Señor nos concede y la iglesia concede avanzar en estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque estas piedras, que son las piedras de edificación de la casa de Dios, el Señor, así como tiene vara de hierro para juzgar a las naciones, en la medida que la iglesia va poseyendo todo lo de Cristo, va siendo capacitada para juzgar también con vara de hierro a las naciones. De hierro. Y de cuyos montes sacarás cobre, que habla del juicio de Dios. En la medida que se nos va dando madurez, vamos teniendo un juicio, pero un juicio no sin misericordia. Amén. No sin misericordia, pero sí un juicio de parte de Dios. Amén. Juicio que proviene, que es el de Dios, que edifica. Amén. Edifica. Cuando hay juicio de Dios, el Señor nos vuelve a Él mismo para ser levantados por el Señor. Dice, y comerás, o sea que hay comer,
Por eso el Señor se presentaba como comida, como bebida, comer del Señor, beber del Señor espiritualmente. Y te saciarás. Él es el único que sacia el corazón del hombre, hermanos. Porque el hombre fue diseñado para contener al Señor. Amén. Para alimentarnos. A medida que nos alimentamos de Él, Él nos va saciando. Dice el Señor, beberás, le dijo esta mujer, con un agua que nunca más tendrás sed. A veces queremos saciarnos con muchas cosas, ¿sí? Aún religiosas, humanas, pretensiones humanas, pero el Señor es el que sacia a su pueblo. El Señor sacia a su pueblo, amén. Dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Otra vez, dado. La tierra que te habré dado. Y ustedes ven en el libro de Josué, el libro de la posesión de la tierra, dice la tierra que te he dado, la tierra que te di, que os he dado, que os daré. O sea, esa palabra dar, continuamente está en ese libro. En esa etapa de la posesión de la tierra adquirida, cuando ya habían recibido todo de parte de Dios por medio de Moisés, ahora llegaba la etapa de la posesión. Amén. De la posesión. Entonces, vamos a seguir leyendo acá. Dice, cuídate, ahora ya que el Señor nos muestra lo que Él nos ha dado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso es lo más importante, no olvidarnos del propio Señor, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. O sea, nos olvidemos del Señor. Señor nos libre de eso. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Es la provisión de Dios en medio de la escasez, medio del desierto de la prueba, ¿no? La roca es Cristo mismo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Mira que todo es para que al postrer después, ver el bien que Dios ha hecho con nosotros y ha logrado en nuestra vida. Amén. Es para esto. Y digas en tu corazón, ay, este versículo, si Marlencita, ¿me puedes prestar el esfero ahí, porfa? Voy a señalarlo. Discúlpame. Este versículo, y digas en tu corazón, Señor nos guarde de esto, la justicia propia. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Gracias, Marlencita. Sino que Dios nos introduce, Dios nos ha traído y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que nuestro sustento y nuestra roca, ese pedernal, siempre sea el Señor Jesús. Amén, amados. No nos separemos nunca de esa confianza íntegra en el Señor Jesús para trasladarnos a otras cosas diferentes, sacarnos de algo diferente. Amén. Entonces iba a leer en Josué, pero no, por el tiempo voy a pasar a un libro en el Nuevo Testamento, ya después de haber leído estas cosas, de cómo el Señor opera estas cosas. Es un principio espiritual en la vida del Hijo de Dios. Cómo Él siempre opera estas cosas. Cuál es el proceso divino. No es lo único, pero es la base. Y de esa base no podemos salir. Aunque vamos avanzando, no podemos salir de esta base. Entonces, por favor, acompáñenme para ver esa base que el Señor nos ha dado, nos ha concedido, para ahora nosotros debemos poseer, poner el pie en la tierra y poseer estos manantiales, estos arroyos, el trigo, la cebada, todo esto, lo que el Señor nos ha dado. Vamos a Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ahí en Josué, en el primer capítulo, hay un versículo que dice que Dios había recordado al pueblo a través de Moisés que Él les había dado dos cosas: reposo y esa buena tierra. Sin reposo no podemos poseer. Sí, en medio del agite no se puede poseer, es en el reposo. No dejarnos envolver en el agite, sino permanecer en la paz del Espíritu,
que es el testimonio del Espíritu, es vida y es paz. Fluye como vida, como alimento y paz a nuestro corazón. Reposo y esta buena tierra nos ha dado el Señor. Amén. Ya depende de nosotros si reposamos en ese reposo. Y reposamos en la tierra, aunque hay gigantes, hay reyes que vencer, hay ciudades que derribar, pero todo eso lo hace el Señor. Nosotros debemos poner el pie y ir por la fe. Amén. El Señor va destruyendo rey tras rey, gigante tras gigante, y va derribando ciudad inicua tras ciudad inicua, porque ahí es donde el Señor va a edificar su ciudad. Amén. Y el Señor dice que tiene que echar todos ellos, todos esos enemigos. Y el Señor ya los conquistó, ya los echó fuera en la cruz, y los expuso, los avergonzó. Pero ahora nosotros en Cristo debemos tomar posesión de la herencia. Amén. Y esa herencia viene después a consumarse en la venida del Señor y después en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero en esta parte de la era de la iglesia hay que tomar lo que el Señor nos ha dado para esta era. Amén. Como dice el Señor, dice que su siervo, hablando en una de las parábolas, dice que el Señor quiere hallarlo repartiendo el alimento en su casa a tiempo. Amén. Pero el siervo negligente, ¿cuál es? El que está peleando, discutiendo y no deja trabajar y no deja avanzar. En cambio, el que no es negligente, sino que es diligente, está repartiendo alimento a la casa. Amén. A tiempo. El Señor nos concede eso de parte de Él. Que en su venida o cuando el Señor nos llama a su presencia nos halle haciendo así. Amén, amados. Entonces íbamos a Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Vamos a ver cómo el Señor opera, cómo es que nosotros podemos reconocer, ver esa riqueza de Cristo para irlas poseyendo, una por una. Entonces en el capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Sí, venía diciendo acerca de la justicia de Dios en Cristo. Así que como por un hombre pasó la muerte a todos los hombres, por un solo hombre pasó la justificación de vida a todos los hombres. Amén. En el segundo hombre, en la nueva creación que es Cristo. La tierra es figura de la nueva creación. Lo viejo quedó atrás. Aquellos que no le creyeron al Señor quedaron postrados en el desierto. Eso nos habla de lo viejo. Lo viejo queda postrado, pero lo nuevo entra y posee lo nuevo. Amén. Lo espiritual acomodando a lo espiritual. Amén. El pueblo de Dios, que es nacido del Espíritu, acomodándose a la tierra, acomodando lo que ha recibido del Señor. Amén. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque es que como Pablo anunciaba la gracia, las inescrutables riquezas del evangelio de la gracia de Dios, entonces muchos temían, pero porque no conocían el operar de la gracia divina, el operar del poder del Espíritu Santo cuando se le concede lugar al Señor, cuando se le da permiso al Espíritu de Dios, ahí el Señor opera. Él opera, dice, en ninguna manera. Aquellos que malentendían a Pablo, porque estaban solamente en sí mismos, ¿no? Cuando uno anda en sí mismo, se va a dos extremos, o se va a la mundanalidad, ¿sí? A relajarse, o al ser muy decirlo, sí, muy estrecho, pero no. En el Señor es diferente, entonces no es ni un lado ni el otro, es caminar en la corriente del Espíritu del Señor, en la gracia del Señor que nos conduce a su reino, a poseer todas las cosas. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí el Espíritu Santo quiere mostrarnos unos hechos divinos, primeramente. Hay que ver la verdad. Entonces Satanás se levanta y dice, con que os ha dicho, el Dios de Dios a Pablo, con que les dijo, eso no es así tan así. No, ¿sí? No. Entonces no apoyarnos en nosotros mismos, sino apoyarnos en el único Dios verdadero. No olvidar de nuestro Dios y no llegar a decir que por nuestra propia fuerza hemos llegado acá. No. Nos fortalecemos en Él. Estamos nosotros, pero en Él y fortalecidos en Él y para Él. Amén. Es así. Dice, porque los que hemos muerto, hoy, vea qué declaración, es una declaración divina. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquellos que le estaban malinterpretando. ¿O no sabéis? Y aquí es un verbo divino
que debemos recordar siempre. Lo primero que el Señor quiere cuando nos muestra lo que Él nos ha dado es que sepamos. ¿Sí? Como dice el Señor, sepamos lo que Él nos ha concedido. Saber y conceder porque Él nos da. Pero hay que saber para poder disfrutar lo que Él nos ha dado. Si no sabemos, desaprovechamos, perdemos, ¿sí? Se va en saco roto aquello lo que el Señor nos ha dado. Pero cuando sabemos, tomamos por la fe lo que Él nos ha dado. Amén. Lo que Él nos ha dado. Entonces dice, no sabéis, señale ahí ese saber, primer verbo importante, saber. ¿Qué hay que saber? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esa palabra bautizados es sumergidos, introducidos en, metidos dentro de. Amén. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Aleluya, porque el Padre nos puso en Cristo. Ya es un hecho divino y nadie nos va a arrebatar de las manos de nuestro Padre si estamos confiados en Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. El viejo hombre fue allá, bautizado, ya es un hecho divino. Amén. Es una realidad. Mira la tierra, poséela. Si tú lo crees, pon el pie en la tierra y poséelo. Amén. Este es un principio para todas las verdades divinas. Y ahí el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de aplicar lo que Cristo ha conseguido, empieza a aplicarlo y empezamos a ver la operación del Espíritu Santo. Amén. Si caminamos por una fe activa, un ejercicio de la fe, Él nos va llevando de aumento en aumento, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Amén. Pero cuando empezamos, no, me voy a matar el viejo hombre, me voy a crucificar. Hermanos, te das dando cuenta que tú no puedes crucificarte. No, ya Él nos crucificó. Y cuando quitamos la mirada del Señor Jesús, ahí empieza la caída con el tiempo. ¿Sí? Él ya fue crucificado, el viejo hombre. Ahora debemos dejarlo allá y creer que ya fue crucificado. Cuando le creemos, el Espíritu Santo opera. Mira, vamos a Hebreos. Capítulo 11, versículo muy conocido. 11:1 de Hebreos, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza, discúlpenme los hermanos, pero es necesario, es la palabra griega hipóstasis. Hipo, debajo, ¿sí? Debajo, estasis, como el que está ahí, certeza, o sea, lo que sostiene, ¿sí? O sea, la fe es lo que sostiene y evidencia las cosas de Dios, ¿sí? Es lo que hace que las cosas del Señor sean palpables en nuestra vida, es por medio de la fe. Por eso el Señor le dijo, he rogado para que tu fe no falte. ¿Sí? Esa palabra es usada en el griego del tiempo de Aristóteles, filósofo Aristóteles, hasta la modernidad, inclusive es usada. Y en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de Lucas, que creemos que escribió esta carta, algunos pensamos eso, ¿no? Esta palabra era usada como la certeza de una transacción, porque en los documentos comerciales, en esa época, o sea, los documentos que más se escribían eran los documentos de transacciones comerciales. Y esa palabra hipóstasis era usada en esos documentos como la certeza o la realidad para que la persona descansara que esa transacción se le iba a ser hecha. ¿Sí ves? Entonces es la certeza de que esa transacción divina, de lo que Él logró en Cristo, el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Él nos hace la transacción, esa cuenta bancaria, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, que logró todas las cosas por el Espíritu Santo, lo pasa a nuestro espíritu. Cuenta bancaria espiritual, por decirlo así. Amén. Porque el apóstol habla de una cuenta en los cielos. Amén. ¿Verdad? Hacer tesoros en los cielos. Entonces, eso que Él conquistó en Cristo, el Padre en Cristo y por su Espíritu, ahora por la fe es la certeza de que esa transacción es efectuada. Amén. Y podemos descansar, nuestra mente puede estar descansando. ¿Sí? Todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor, todo eso lo echamos fuera por la fe en el Señor Jesús. Amén. Como dice también ahí en Marcos 11:24. Dice, todo lo que pidáis en oración, ¿cómo? Creyendo, ya lo habéis poseído. Amén. Y estamos hablando de los hechos de Dios en Cristo, esa realidad. No estamos hablando de otras cosas, sino de los hechos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y si hay un monte, dice que le demos orden al monte.
Amén. Como en los tiempos de la restauración de la casa de Dios, el Señor decía que ese monte iba a ser allanado. Amén. Y ahí en el momento de las cosas pequeñas, el Señor de ahí iba a levantar su reino con Zorobabel y con los que acompañaban a Zorobabel. Amén. Figura de Cristo y de la iglesia. Entonces, amados, la fe es pues la certeza, la hipóstasis, la sustantividad, lo que hace real aquello que Dios nos ha dado, el sostén, lo que sostiene, la realidad palpable de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú dices, pero Señor, es que yo no me veo como tan muerto. Es que no es que tengas que verte tan muerto. Es un asunto que ya estás muerto y has sido crucificado, has sido sepultado con Cristo. ¿Quién lo cree? Yo lo creo porque la palabra lo dice. Amén. El diablo, pero si ves tú ¿cómo que no estás tan? Claro, si te empiezas a mirar a ti mismo y empiezas a latigarte y empiezas a hacer esos movimientos de ascetas y toda esa cosa, ahí en un momento vas a salir bien defraudado, amados. Amén. Amén. Porque los hijos de Dios aman al Señor, porque Dios nos amó primero. Y no crea, todos estamos luchando. Amén. No podemos estar señalando a nadie, porque todos, sino que a veces no hemos sido bien instruidos. Entonces nosotros empezamos con nuestra cosa y a darle fuerza a la cosa y manivela y a estructurar nosotros las cosas a nuestra manera. Y de pronto ¡prup!, se nos sale aquello de la realidad de la carne, ¿sí? Y del pecado en la carne. Pero en Cristo hay una realidad superior. Amén. Y eso es lo que debemos mirar. Cuando miramos a Cristo somos levantados. Cuando empezamos a mirar a otro lado, ahí somos derribados. Entonces, esa es la lección. Dice, para que sepáis que no fue por vuestro poder, dice el Señor. Amén. Sino por Él. Claro, nosotros debemos fortalecernos en su poder. Eso es, para poseer la tierra. Amén, amados hermanos. Pues volvamos a Romanos. Romanos 6. Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, versículo 3, en Cristo, los que hemos, ¿qué? Hermano Héctor Santoyo, hemos sido, amén. Es un hecho, amén. Ese amén es valioso para Dios, amén. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Otra vez, pasado, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese viejo hombre, Adán, fue sepultado y somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuándo fuimos sepultados? ¿Será cuando hiciste la fuerza toda una noche y velando y haciendo la fuerza y 3 años de curso de ascetas, de escuela de profetas y no sé qué cosa y tal? No, juntamente con Él hace 2000 y tantos de años. Amén. Y Satanás quiere borrar ese hecho divino, esa provisión divina de la mente de los creyentes. Pero cuando volvemos al Señor, Él alumbra nuestros entendimientos. Por eso Pablo dice que había que aclarar a los santos. Amén. Las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Y cuál era la economía de Dios. Pues por eso hay que aclarar, si no entramos en cosas difíciles. Entonces, más bien el Señor vino para libertarnos para Él, para servirle a Él y para servirnos unos a otros en amor. La otra condición nos pone en estrechez y en sospecha y cosas. Y no, ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es la libertad del Señor, el servicio al Señor en el Espíritu. Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, aleluya, así como fuimos, hermanos, bautizados, sepultados con Él, así de la misma manera, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Cómo resucitó Cristo? Por la gloria. Dice que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. Y por esta misma gloria del Espíritu de resurrección, que debemos contar también con eso, así también nosotros andemos. Aquí dicen vida nueva, pero si lo queremos traducir mejor, en novedad de vida. O sea, la novedad de vida es la vida del Espíritu, la vida resucitada de Jesucristo. Porque a veces decimos, entonces cambiamos a nuestra mente de la Edad Media y después de los puritanos que heredaron un poco de la Edad Media en la época de la Reforma, porque el Señor hizo una obra con su iglesia en la época de la Reforma, pero no paró ahí, siguió avanzando. ¿Sí?
Entonces con Lutero llegó hasta un punto, pero después del trabajo de Lutero siguió el Espíritu Santo trabajando y abriendo más los ojos a la iglesia. Inclusive a veces los puritanos entraban en ciertas cosas todavía con un poco de herencia de allá de la edad oscura, la edad media así religiosa, pero el Señor ha seguido avanzando con su iglesia. Siervos fieles del Señor, algunos de ellos, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, vida nueva, entonces dice, bueno, antes hacía esto, ya no hago esto. Antes hacía esto, ya no hago esto. Y claro, eso es una realidad en Cristo. Pero ¿cómo es efectuado eso? Por la novedad de vida. Amén. Antes era el viejo hombre, ahora es el nuevo hombre. Porque ¿qué es lo que produce los pecados? El pecador, nosotros, el viejo hombre. Es una máquina de pecado. O sea, el Señor no vino a reformar al viejo hombre, vino a sepultarlo. Amén. No vino a hacer una casa de reforma, de verdad, sino vino a hacer las cosas nuevas. Que lo nuestro no le sirve al Señor, lo nuestro propio, pero Cristo en nosotros es el que sirve al Padre y nosotros en Cristo. Amén. Por eso tuvimos que ser sepultados, no reformados, sino sepultados, hermano. Y yo sé que a la carne no le gusta eso, porque la carne quiere mostrar sus plumas. Yo hice esto y aquello, no. Pero claro, el Señor sí va a vestirnos de Él y va a glorificar a sus santos en su venida, y va a galardonar a sus santos que se tomen por la fe de la provisión del Señor. Van a alcanzar la conquista de la tierra. Amén, vamos alcanzándola por medio de Él, de lo que Él nos ha dado. Pero es muy diferente la operación, ¿sí? Cuando empezamos a poner yugos pesados sobre otros, y no es así. El Señor viene a librarnos del yugo del pecado, amén, del yugo del poder del pecado, para darnos el poder de Él, para así andar ¿en qué? En novedad de vida. ¿Cuál es la novedad de vida? El nuevo hombre, Cristo, y Cristo en nosotros, amén. Entonces existe el lado objetivo. El lado objetivo es Cristo muriendo por nosotros en la cruz, conquistando todo a favor nuestro, Él resucitando entre los muertos. Pero en base a eso que el Señor nos empieza a aclarar, entonces nosotros miramos a Él, y el Espíritu, al saber lo que Él nos ha dado, el Espíritu empieza a aplicar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo tuvo que avanzar al capítulo 7. ¿Por qué? Porque se puede pensar que aquello que el Señor hizo y que nos muestra en el capítulo 6, lo podemos lograr nosotros en la fuerza propia. Pues claro que no. Aquello que el Señor nos dio en Cristo y es una realidad espiritual y eterna, es aplicada solamente por el Espíritu de Dios. Ustedes ven al propio apóstol Pablo luchando, ¿sí? Luchando para acá, y él queriendo, porque él era un hombre piadoso. Pero se enteró de algo, que en él no había sino mal. El mal está en mí. Entonces ya no siguió con la obsesión religiosa de él de cómo hago, cuál es el paso, 7 pasos para esto, para aquello. Pasó del cómo para el quién. ¿Quién me librará? No, ya no cómo haré, cómo hace esto, cuál es la técnica, cuál es la manera, ¿verdad? Meditación trascendental o oración así o así. No, nada de eso, ¿sí? En cambio el Señor nos dice, ya fuisteis, amén. Ya fuisteis. Y ya os he dado, en base a eso recibimos, y es aplicado por el Espíritu. Para que el enemigo quiere tapar esa fuente de agua viva. Pero el Señor viene y dice, no, Isaac, abre otro pozo para que fluya en la provisión de Abraham, que es figura del Padre. Isaac es figura del Hijo recibiendo esa herencia. Amén. Entonces que los pozos no sean anegados, sino que sean abiertos. De no dejarse, si tapó uno, abrir otro. Amén, por la fe. Porque son inescrutables las riquezas. Entonces vamos terminando, amados. Dice... Voy a leer el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuándo fuimos sepultados, mechitas? ¿De qué manera? Juntamente, amén. Con Él. Ya te llevó a ti y a mí, hermanos, a cada uno de nosotros, amén. Juntamente con Él. El asunto es con Él. Ya fue un hecho. El hermano Watchman Nee explicaba esto de una manera muy hermosa. Dice que habían 3 amigas. Eran los hechos de Dios en Cristo. Otra que le seguía, que era la fe, y otra atrás, que era la experiencia. Iban por un muro, caminando sobre un muro, y tenían que caminar con mucho cuidado. Y la fe era la persona ejercitando la fe en el Señor y en sus hechos divinos, en lo que Él conquistó para nosotros. Y los hechos va adelante, mientras que la fe, o sea, nosotros por la fe,
miramos a Cristo y sus hechos, podemos caminar sin ningún peligro de caernos del muro. Pero cuando nos preocupamos por nuestra experiencia y miramos atrás, ahí nos caemos y la experiencia juntamente con nosotros se va a caer en algún momento. Pero cuando miramos a los hechos del Señor, vamos confiados por la fe, vamos derechitos sin tropezar, porque Él es nuestra guía, el Señor y el crucificado, y la experiencia va viniendo. No te afanes, ¿verdad? Porque eso va viniendo. Amén. Y será el Señor el que alabe las cosas en su pueblo. Amén. Él va a ser el que lo hace. Nosotros miremos al Señor. Entonces, los hechos es esto. Sabiendo, hay que saber. El enemigo quiere que no sepamos, pero el Señor quiere que sepamos, porque ahí somos alumbrados. Amén. Sepamos. Dice, a fin, o sea, con el objetivo de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, en esa vida nueva, amén, que es la de Cristo en nosotros, esa es la novedad de vida. Porque, sigue explicando el apóstol Pablo como buen profesor, ¿no? Un buen didacta, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, o sea, de la manera semejante, así como Él fue allá, nosotros fuimos plantados de esa manera semejante, no un poco menos, ¿sí? Dice, Cristo sí, pero yo de pronto, no tanto, no, de la misma manera, juntamente con Él, de manera semejante. Así también lo seremos en la de su resurrección. Otra vez, sabiendo esto, este verbo saber, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado. En ningún momento en la palabra vas a ver que vamos nosotros a crucificar al viejo hombre. No, ya fue crucificado el viejo hombre. Amén. Ya fue crucificado el viejo hombre. Amén. Ya otro proceso de llevar la cruz, el camino angosto, eso es otra cosa, otro elemento, es otra cosa. Pero el viejo hombre ya fue crucificado con él. ¿Lo crees? Yo lo creo. Entonces, como la fe nosotros en Cristo, miremos los hechos y la experiencia va resultando atrás. Amén. Va resultando. Créele al Señor. No te dejes robar esa fe que es la hipóstasis de lo que se espera. ¿Tú qué esperas? Pues que Cristo sea en ti. Amén. Que sea formándose en ti. Es la certeza. Amén. Es la convicción. No te dejes robar esa convicción, amados. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya fue crucificado. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Pero vemos la evidencia de que todavía en nuestra carne no habita el bien, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí la palabra no es destruido, sino la palabra como dejar sin efectividad, dejarlo inefectivo o anulado, sin poder. O sea, por medio de la novedad de vida es dejado así como sin poder, desactivado o sin poder. La palabra katargese en el griego. ¿Sí? Así como también dice en Hebreos, cuando dice que en algunas traducciones dice que el diablo fue destruido. No. Fue dejado sin poder. En Cristo Él fue dejado ya sin poder, sin dominio. Ahora nosotros en Cristo, si nos salimos de Cristo, pues le damos lugar al maligno. Pero si nos sometemos a Dios, resistimos al maligno, Él huirá de nosotros. Amén. Si estamos escondidos con Cristo en Dios, entonces ahí, si ponemos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ahí somos protegidos y guardados por Él. Cuando sacamos nuestra mirada de Él, la ponemos en otro lugar, en nosotros mismos, pues no, hermanos. Es como dice Hebreos también. Dice que la fe y la esperanza es el ancla del alma. ¿Sí? Entonces, pero si dejamos el ancla y la consentimos adentro y empezamos a hacer mucha introspección y nos miramos, pues ahí empieza la acusación y la derrota. ¿Qué es lo que hay que hacer? Echar esa ancla al mar, por decirlo. Echar nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que puede amarrar el barco? Sostenerlo. Es el ancla de la esperanza, de la fe y de la esperanza. Amén. Pero mientras que la tengamos con nosotros y que pongamos alguna esperanza en nosotros mismos, pues ahí vamos a encallar. Pero si la echamos al mar, ¿sí? Si la echamos al mar, ahí va a ser útil. Esa es nuestra fe, la esperanza puesta en Cristo Jesús, en la tierra. Que el ancla va hacia abajo, hacia el agua y cae en la tierra, ¿verdad? Se amarra al mar, a la tierra. Y ahí entonces es sostenido el barco para no ser destruido. Así mismo es. Mientras miramos a nosotros mismos, somos avergonzados. Pero dice que el Señor, que el que pone la mirada en el Señor,
Quien confía en Él no será avergonzado. Gracias al Señor. La iglesia no va a ser avergonzada, ni sus hijos van a ser avergonzados si confiamos en Él. El asunto es la confianza. Amén. Por eso el Señor a través de Moisés le decía al pueblo: te he dado dos cosas. Te he dado reposo y esta buena tierra para que poseáis. Amén. Entonces dice, verso 6. Oye, hermanos, y este verso 6 me llama mucho la atención. Parece que el Espíritu Santo quiso que quedara así. ¿En qué capítulo estamos? 6. ¿Y qué verso vamos a leer? 6. Preciso el hombre. El juicio de Dios sobre el hombre. 6:6. Y mira, preciso acá, como si lo hubieran planeado. Mira, de nuevo, que hay que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo, es la sentencia para el viejo hombre este versículo. Es la victoria sobre el viejo hombre que Cristo conquistó. Amén. Sabiendo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea dejado como inefectivo. Amén. Inefectivo allí. Entonces, miremos a nuestra crucifixión juntamente con Cristo. El viejo hombre ya fue crucificado, ahí el cuerpo de pecado no tiene poder. Mientras que nosotros le hacemos fuerza y queremos tapar por acá, un día se nos va a salir, ¿verdad? Ese problemita de nuevo, ¿sí? Digamos algo pequeño, el mal genio. Voy a tapar, ya no quiero ser mal geniado y trato de ser amable y todo, pero cuando menos nos esperemos, explotamos como una olla a presión ya que no aguanta. Pero sí, Señor, tú llevaste esto y el mal genio, porque el viejo hombre incluye todo. Amén. Es la fábrica de pecados. Usted ya lo incluye, Señor. Tú llevaste el viejo hombre y todo eso contigo, Señor. Y ahí caminas en novedad de vida, en libertad del Espíritu. Amén. Ahí. Pero mientras tanto es el teatro, pero no hay que pasar del teatro a la confianza en el Señor, que es la realidad. Amén, amados. ¿Cómo nos ha ayudado? Nosotros somos miserables de la punta de la cabeza a la planta de los pies. Pero en el viejo hombre, pero en el nuevo hombre somos bendecidos en Él, con toda bendición espiritual. Si le miramos a Él, el Señor nos hace andar en Él, hermanos. Entonces, para no dar tantas vueltas en el desierto, para no quedar postrados, si no empezamos a murmurar, y no, es que la culpa no está en Dios, no está en la palabra, no está en el Evangelio, sino que nosotros debemos volvernos a mirar al Señor. Amén. Y volvernos de nosotros mismos al Señor. Amén, amados. Que nuestra enseñanza, nuestra teología sea conforme al Evangelio del Señor. Amén. Y en la medida que le damos lugar al Señor y somos corregidos por el Señor va avanzando con su poder en nosotros. Vamos a terminar. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, otra vez que hay que saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¡Aleluya! Sí, como Él ha resucitado, la muerte no le pudo retener. Entonces la muerte no se puede enseñorear de Él. Por eso es la vida nueva, la vida resucitada. Tampoco se puede enseñorear de nosotros si dependemos de esa vida, de esa fuente de la vida resucitada, de Cristo, que es la fuente. Amén. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahora el Señor nos traslada al reino del Hijo de su amor para vivir para Dios en Él. Así también vosotros, ya después de saber, debemos considerarnos. Amén. Ya cuando sabemos, bueno, sí, lo sabemos, pero ¿cómo lo experimento? Porque nos consideramos, nos ponemos, aunque ya el Padre nos puso, pero por la fe nos afirmamos en esa posición. Amén. Para que ese objetivo llegue a ser subjetivo en nuestra vida, llegue a ser aplicado por el Espíritu Santo en nosotros. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ya estás muerto, ya fuiste crucificado, ya fuiste sepultado y ahora resucitado. Considérate, ya, es un hecho, amén. No es, a ver, Marlencita, vamos a hacer el ejercicio, tomémonos de las manos, estamos muertos. Hermano, empezamos a revivir y hasta de pronto resultamos peleándonos, pero tú no te consideraste tan muerta, eso es falta de fe tuya, ¿no? Y empezamos ahí, en esa vuelta del enemigo, ¿verdad? Pero no, descansemos, hermanas, descansemos, hermanos. Amén. Considerémonos ahora en Cristo, porque es una realidad.
pero vivos, muertos al pecado, pero vivos. ¿Para qué? Para Dios en Cristo, Señor nuestro. No reine, porque el asunto es que ya no reina. No es que ya no exista el pecado en los miembros mortales, pero ya no reina, porque en Cristo no reina. En Cristo reina la abundancia, la justicia por medio de la gracia del Señor, como había dicho más atrás. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no reine eso, no reine. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque si quitas la mirada de Cristo, pues ahí tiene lugar el maligno. Pero volvámonos al Señor. Y el Señor nos sostiene. Creámosle al Señor que Él nos sostiene. Dice, ni tampoco presentéis, ya después de considerarnos, después de saber, que es el énfasis triple, dice 3 veces saber, ahora considerarnos, ahora presentarnos, está nuestra parte en Cristo. Amén, ¿cómo es? Pero no salgamos nunca de la base, porque la base es la garantía para esto que ahora se va a dar. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos. Ahora tú y yo, nosotros, presentémonos en base a lo que ya sabemos, amén. El diablo, ¿en qué te vas a presentar? ¿Con qué ha dicho? ¿Con qué ha dicho ese que habló ese domingo? Ese que escribió Pablo, ese otro hermano que predicó también otra vez sobre eso. No, pues sí, Dios ha dicho. ¡Aleluya! Amén. Y el enemigo tiene que huir, porque Dios lo ha dicho. Y la palabra es la que nos da fe. La fe en lo que es Cristo que habita en nosotros. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, ahora presentarnos, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, resucitados juntamente con Cristo para vivir en nueva vida, en la vida de Él, la del Espíritu, la que el Señor nos ha dado. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorearán de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sobre el mandamiento externo, haz esto, vístete así, haz así, no, sino Señor, ayúdame tú, muéstrame tú. Y ahí nos enseñorea el pecado. Y el Señor te empieza a conducir. Y es un disfrute para ti, como cuando eres conducido por el Señor. Amén, amados hermanos. Entonces considerémonos, presentémonos en base a lo que sabemos. Amén. En base a lo que el Señor nos ha dado. Poder entrar y empezar a disfrutar de la tierra prometida que es Cristo. De las riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo. Amén. Hoy por la hora voy a parar hasta acá. Amén. Pero era como decíamos, una estocada por los bordes de algo que el Señor siempre ha tenido en mi corazón. Que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. En Cristo. Aleluya, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Fortalécenos y vivifícanos por tu palabra, Señor. Vivifícanos por medio de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Concédenos penetrar, Señor, en estas riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Concédenos disfrutar para poder avanzar, Señor. Porque disfrutando de lo tuyo que nos has dado, podemos ser fortalecidos y así podemos andar, Señor. O si no, seríamos debilitados. Pero por ti somos fortalecidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu iglesia, Señor, y hasta el día de hoy lo seguirás haciendo, Señor. Queremos estar atentos a tu voz, a la que tú has hecho, Señor, a favor nuestro en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor sea conduciéndonos a cada uno de nosotros en su Santo Espíritu.